¿Está ya o no? Ya estamos. ¿Sí? Vale, ok, mira. Entonces, esto, ¿veis? Es vertical, esto sería horizontal. Hoy vamos a estudiar la horizontalidad. Y la van a dar las vértebras con sus apófisis transversas. Vean la clase de eso. ¿Vale? Pero estaba comentando antes de empezar lo importante que es equivocarse. El cuerpo permite el error siempre y cuando sea respetuoso. Si vosotros queréis cambiar algo, ¿vale?, que no estás entendiendo, es hacer una buena acción sobre una mala razón. ¿De acuerdo? Y en osteopatía hay un gran osteópata que decía, no hacer nunca una buena acción sobre una mala razón, porque puede ser una buena acción querer sacar un pez del agua para que no se ahogue, ¿de acuerdo? La intención es buena, pero es un error. Entonces el cuerpo tenemos que respetar que ya partimos de la base que nos vamos a equivocar. Y a partir de ahí, deja que el cuerpo te vaya guiando. No eres tú el que dice, el que manipulas el cuerpo. Es el cuerpo el que te permite que tú lo normalices. Si quieres manipularlo y no estás entendiendo, lo único que vas a hacer va a ser agredir. Y yo no os aconsejo eso. ¿De acuerdo? Hay que estudiar mucho para hacer poco. ¿De acuerdo? No significa que no puedas hacer una normalización vertebral con cracking potente, pero eso es solamente una pluma, ¿no?, dentro de nada. O sea, no es nada dentro del ave, es solo una pluma, ¿no? Entonces, hoy vamos a empezar, hoy empezamos ya las clases serias, ¿eh? Chicos, chicas, o sea, hoy ya meto caña. Hasta ahora estaba suave, estaba un poco recogiendo la energía. Hoy os voy a meter una caña que lo vais a flipar. Entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto porque voy a hablar de la apófisis transversas. Y voy a hablar de la apófisis transversas, todo lo que se me ocurra hoy, que seguramente no será todo lo que tengo, ¿vale? Pero me he apuntado ya unas cuantas cosas aquí, y aquí tengo un arsenal, que los voy a enseñar un momentito para que lo veáis, ¿vale? Aquí tenéis el arsenal. Esos son 24 vértebras, ¿de acuerdo?, que forman parte de un piano, que es la columna. Si las vértebras, si las teclas de este piano sabéis tocarlas bien, entonces la columna se armoniza. Si tocáis sin ton ni son, y sin saber por qué queréis tocar esa vértebra, pues puede ser que os se vaya bien o puede ser que vaya mal, pero no tendréis ni idea de lo que estáis haciendo. ¿De acuerdo? Y tocarlo bien es muy profundo. Es algo, o sea, aquí tenemos, si con 7 notas se consigue toda la música, imaginaros con 5 lumbares, 12 dorsales y 7 cervicales. Y cada una, y hoy voy a intentar profundizar solo en la apófisis transversas. Entonces voy a empezar la clase para que si hay alguien que se conecta por primera vez, pueda entender lo que es una apófisis transversa, y por si hay un cirujano que alguna vez ve esta clase y que dice, hostia, qué interesante es esto, que pueda aprender cómo cuando él hace una artrodesis, esa vértebra cumple con una función específica en función de su diseño y en función de su apófisis transversas también. ¿Vale? Entonces va a ser hoy un caminito que vamos a hacer, no sé cuánto va a durar, espero que 1 hora y cuarto, 1 hora y media, así más o menos me preparo la clase para eso, puede que más, puede que menos, pero vamos a trabajar sobre esto, sobre este plano, el plano horizontal, ¿vale? Por un lado, porque las apófisis transversas nos van a ayudar a rotar, ¿vale? Y por otro lado, también sobre el plano frontal, ¿de acuerdo? Son los dos planos más importantes para la apófisis transversas. Pero vamos a profundizar mucho, ¿de acuerdo? Lo primero, cuando he enseñado esta fotografía, ¿no?, estas vértebras, lo primero que tenéis que intentar entender es, por ejemplo, esto, ¿ves? Luego nos meteremos os lo enseñaré desde otro lugar, ¿no? Pero esta vértebra tan bella que estáis viendo es la L5. Es una vértebra atípica. ¿Por qué es atípica? Porque es la única lumbar, y la única hasta las cervicales, porque ya las cervicales cumplen con esta función también, es la única que tiene de todo el raquis dorsolumbar, que tiene las apófisis transversas unidas al mismo tiempo al arco y al cuerpo. Entonces fijaros qué belleza, ¿no? O sea, nos encontramos con una apófisis transversa que es terriblemente potente. Entonces ya podemos decir que una de las funciones de la apófisis transversa, dependiendo de dónde están y cómo están, es potenciar la fuerza de la vértebra, como estáis viendo.
¿vale? Porque si yo lo comparo inmediatamente, este es del mismo raquis, esto es una vértebra real, la estáis viendo desde arriba, ¿de acuerdo? Nos iremos metiendo poquito a poco, porque he dicho que tiene que enterarse todo el mundo de lo que estoy diciendo, de 0 a 100 vamos a pasar, ¿vale? Si yo comparo ahora estas apófisis transversas, ¿sí? Estas apófisis transversas con las de esta, vemos que hay ya una gran diferencia. Bueno, pues esta es la L5 y esta es la L4. Y si os fijáis, ya esto va así. Entonces, fijaros cómo cambia. Solamente en un piso, fijaros cómo cambian la apófisis transversas de una vértebra a otra. Si tuvieran las mismas funciones, deberían de ser exactamente iguales. Entonces, vamos a observar que hay vértebras que tienen unas apófisis transversas que cumplen con otras funciones más específicas. Y esa va a ser una de las partes de la clase de hoy. Pero ya vamos a entender que, hostia, tengo aquí unas apófisis transversas tan diferentes solo de la L4 a la L5 que yo ya empiezo a preguntarme, claro, cuando yo veo esta vértebra por primera vez digo, pero ¿por qué a esta vértebra le pasa esto? ¿Sabes? ¿Qué ocurre aquí? Que de repente tengo una vértebra, que tengo un pedazo de apófisis transversa que sobrepasa al resto de las lumbares. Y si yo me voy a la L1, veo que sigo teniendo las mismas transversas que la L4. Más estrechas me refiero que de aquí a aquí hay menor distancia en la L1 que de aquí a aquí. Hay más distancia en la L4. Eso tiene un porqué mecánico. O sea, en verdad no sé si estoy complicando la vida o lo estoy resolviendo, porque cada vez pongo más cosas, más incertidumbre, ¿no? Pero ya iremos entendiendo, confiar un poquito, ¿no? Entonces, fijaros la diferencia ya entre la L4 y la L1. Siguen siendo, están en el plano frontal, ¿vale? Entonces, esto estaría así, ¿de acuerdo? Entonces está en el plano frontal, en el plano horizontal, ¿de acuerdo? Pero son iguales. Una es un poco más ancha, pero son iguales. Ahora fijaros, si yo cojo la vértebra que está justo encima de la L1, que me la acabo de comer con patatas fritas, porque estaba aquí y ahora no la encuentro, hasta aquí, vale, ok. Entonces, si yo me voy a la D12 encima de la L1, vamos a ver cómo conectan, ¿no? Vemos que cuando yo llego con la D12, entran perfectamente, ¿lo veis? Si yo cogiera otra vértebra, no entraría aquí ya, ¿eh? Solo entra la que le toca. O sea, esto es un puzzle. Todas las vértebras tienen su sitio, no pueden ir en otro porque no encajan bien. Pueden parecerse, pero no es igual. Por lo tanto, cada vértebra en el raquis es diferente. Por lo tanto, cada vértebra tiene una fisiología. Dentro de las fisiologías comunes que tienen todas las apófisis transversas, tengo apófisis transversas que son únicas para cosas específicas. Y una de ellas, que ya estuvimos hablando de la D12, es esta vértebra, que nos encontramos con que la D12 no tiene apófisis transversas en el plano frontal. Aquí me encuentro que la apófisis transversa no es transversa, sino estoy teniendo una apófisis que va hacia atrás. Es una apófisis que en vez de estar yendo hacia aquí como la L1, ¿vale? Ahora me encuentro con que estas apófisis van hacia atrás. Fijaros qué gran diferencia, igual que antes encontramos una diferencia tan grande de la L5 a la L4, ahora me encuentro una gran diferencia de la L1 a la D12. Mira qué punto, ¿no? Mira cómo de un solo salto, ¿vale? Me encuentro un raquis completamente diferente a nivel de transversas, ¿vale? Entonces, ¿qué habrá ocurrido aquí a nivel mecánico? ¿Con qué estaré cumpliendo para que este diseño cambie tanto? Si me voy ahora, dentro de las dorsales, me voy a la vértebra más superior, aquí tenemos una D1, me encuentro con que la D1 es la única vértebra que tiene las apófisis transversas en el mismo plano que las lumbares. El resto, si yo me fijo, por ejemplo, en una D10, fijaros cómo tiene el plano. Están oblicuas. ¿Vale? Eso, a nivel mecánico, va a influenciar muchísimo cómo voy a poder rotar
mi cintura, bueno, mi tórax, ¿cómo voy a poder rotar mi tórax hacia un lado y hacia otro? Las apófisis transversas van a impedir que se muevan de una cierta manera, van a limitar ese movimiento, ¿de acuerdo? Y si miramos la apófisis transversa de la D1 y las apófisis transversas de una cervical, entonces estamos en la D1 y ahora en la C7. Voy a poner la C6 porque la C7 está un poco rota. Entonces voy a poner la C6. Y ahora fijaros cómo es la apófisis transversas de una C6. Esto que estáis viendo aquí serían las apófisis transversas. Esta sería la apófisis articular y esta la transversa. Y por aquí va a pasar los pares raquídeos. Fijaros por dónde va. Entonces, por ejemplo, a esta altura, no solo la apófisis transversa va a darle mayor consistencia al cuerpo vertebral de la cervical, sino que además van a guiar hacia adelante la salida de los nervios. Entonces, cuando nosotros hacemos una normalización vertebral, nosotros estamos siempre entrando por detrás, nunca tocamos el nervio. ¿Comprendéis? Lo digo porque hay mucha gente que no entiende que cuando estamos trabajando las cervicales están diseñadas para moverse mucho y para no ser dañadas. Hay mucho miedo con respecto a hacer una técnica cervical por las películas, pero en las películas no es verdad, la gente no muere, ¿sabes? Es un simulacro. O sea, hacen el cracking, pero no los matan. Eso quiere decir así, ¿no? ¿Vale? Pues no. Las vértebras tienen un tope y no dejan pasar de ahí. ¿De acuerdo? Y fijaros que también tengo un orificio, ¿no?, dentro de la apófisis transversa. Ok. Es decir, la apófisis por aquí va a pasar, justo por este orificio que estáis viendo, va a pasar la arteria vertebral. Que esta arteria va a nutrir cerebro-cerebelo. Es decir, voy a tener una arteria basilar que va a formar parte de un polígono que se llama polígono de Willis, y por aquí va a estar pasando constantemente sangre, constantemente. Eso significa que aunque yo haga este movimiento, estas apófisis transversas van a llevar a rotar esta arteria sin que ello conlleve una falta de sangre en el cráneo. Yo podría estar así horas, ¿de acuerdo? Entonces, todos los miedos que tenemos es porque no conocemos bien la anatomía. Si conocéis bien la anatomía, sabréis que no podéis hacer daño. Y si estás haciendo daño porque estás tocando y no toca. No esa apuesta. Ah, cerrarme el volumen de alguien, ¿sí? ¿Entendéis? Esto está muy bien protegido. Entonces, fijaros qué diferencia de apófisis transversa entre una dorsal, una cervical y una lumbar. ¿De acuerdo? Ya hemos entrado. Tenemos el cuerpo vertebral, y esto es una vértebra, ¿vale? Una vértebra lumbar, concretamente la L3, ¿sí? Tenemos el cuerpo, tenemos el pedículo, y en todas las lumbares, a excepción de la L5, la apófisis transversa sale de ahí, entre el pedículo y las apófisis articulares. ¿De acuerdo? Entonces, que sepáis que solo corresponde eso a las cervicales y a la L5. Interesante, ya veremos cómo se va construyendo eso.